Vamos a la palabra, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Voy a estar compartiendo, o creo que ya empecé a compartir ya hace tiempo atrás. Está Verónica también aquí, Torres, ¿verdad? Verónica, Dios te bendiga, gracias que estás aquí. Yo la empecé hace unos domingos atrás, pero voy a estar compartiendo estos domingos, unos 3 domingos seguidos, sobre una serie que se llama, yo le puse hoy, La Fe y la Tentación. Próximo domingo quizás vamos a compartir la fe y la depresión. Y vamos a estar compartiendo también la fe y las decisiones, que es muy probable que para el otro domingo sigamos con este tema de la fe y la tentación. Es algo que a todos nos sucede, empezando con el pastor. Todos sufrimos tentaciones, es algo que todos padecemos, ¿verdad? Ser tentados, escuche esto, ser tentados no es pecado. Cuando tú eres tentado o yo soy tentado, pecado es cuando cedemos a la tentación. Y vamos a estar hablando de esto, la fe y la tentación. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando de un personaje o de personajes de la Biblia que fueron héroes de la fe, fueron hombres que tuvieron fe, pero también tuvieron sus luchas y tuvieron sus batallas, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando sobre este tema. Todos lo necesitamos, tanto jóvenes y adultos. Dijo un hombre de 99 años, cristiano, dijo: sigo batallando con la tentación. De 99 años, un anciano cristiano, sigo batallando con la tentación. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar lidiando con la tentación. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15 dice así, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Quiere decir que amar a Dios nos va a ayudar mucho a resistir la tentación. O sea, amar a Dios nos va a ayudar mucho para resistir la tentación. Aquí está hablando de gente cristiana, de hijos de Dios, gente que cree en Jesús, gente que ha entregado su vida a Cristo. Es el libro de Santiago, la carta de Santiago, que fue medio hermano de Jesús. Fue un hombre, Eri habló también la otra vez, y quiero dar un seguimiento también a lo que Heriberto estuvo compartiendo cuando él habla de no amar a este mundo o no caminar amando a este mundo. Es hablar de las tentaciones también, porque en este mundo estamos rodeados de tentaciones. Entonces, una persona que ama al Señor le va a ayudar a resistir la tentación. Cuando dice aquí recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman, cuando habla la corona de la vida, no está hablando de la corona del cielo. Según los estudiosos o los eruditos de la Biblia, están hablando de es una corona aquí en la tierra, una corona invisible que tú y yo tenemos cuando resistimos la tentación. Cada vez que tú y yo recibimos una tentación y la aprobamos, o sea, no caemos en ella, tú y yo vamos a recibir una corona. O sea, Dios nos va a poner en otro nivel, nos va a dar más fortaleza cada vez que viene una tentación. De hecho, a un cristiano es necesario que suframos o que padezcamos tentaciones. Entonces, ahorita yo voy a hablar algo un poquito más adelante. Dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Yo he escuchado gente que dice: es que Dios me tentó. Es que Dios me tentó, o Dios me provocó esto. Pero checa lo que dice: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y esto se ha visto que muchos hijos de Dios han cedido a la tentación.
Yo no me excluyo, no soy una persona que practico el pecado, pero he sido tentado y he caído en algunas tentaciones. No practico el pecado, pero no siempre he sido aprobado en las tentaciones como ser humano. Gracias a Dios que no he vuelto a las drogas, gracias a Dios que nunca he cometido un adulterio, gracias a Dios que Dios me libre de esas cosas, pero en otras cosas quizás le he fallado. Se me escapa ahorita algunas historias que yo le pudiera contar, pero si estoy hablando de la tentación es porque hemos atravesado por la tentación. Ahora, yo quiero mencionar algo que yo escribí cuando estaba leyendo esto. Dios prueba y el diablo tienta. O sea, cada vez que tú estás pasando por una situación, estás sufriendo tentación, no es Dios quien te tienta. La Biblia dice que cuando Jesús fue al desierto, dice que vino el diablo, dice, el tentador, dice. Ahora, una cosa es una tentación y otra cosa es una prueba. Son dos cosas diferentes. Aunque Dios las usa, escucha esto, aunque Dios usa las tentaciones y las pruebas, las utiliza para nuestra madurez, para nuestro desarrollo en la fe, para nuestro crecimiento. Ahora, son dos cosas diferentes. La prueba proviene directamente de Dios. Cuando viene una prueba, cuando viene una situación difícil, perdiste el trabajo, a veces que hasta se puede, hasta una enfermedad, muchas veces que Dios la permitió para que Dios probar nuestra paciencia, probar nuestra fe, etcétera. Dice, la prueba proviene directamente de Dios. Prueba, para los que escriben, significa proceso de refinamiento que separa la escoria del oro con el fin de ser oro puro. Eso significa la prueba. Dios la permite, la prueba o el zarandeo, para separar la escoria del oro. De hecho, los soldadores cuando soldan, hay una parte que la soldadura deja que se llama escoria y se la tienen que tumbar con un cepillo de alambre. Es algo que no sirve. La escoria del oro también tiene que ser separada por medio del fuego, por medio de una prueba. Esta proviene de Dios, se usa en el buen sentido. Para los que escriben, la tentación es un ataque directamente de Satanás con el fin de encontrar un punto débil para el ataque. Su finalidad es avergonzar y destruir. Repito, la tentación es un ataque directamente de Satanás con el fin de encontrar un punto débil para el ataque. Su finalidad es avergonzar y destruir. Otras cosas que yo estuve escribiendo aquí. Dios prueba para sacar lo mejor de ti. El diablo tienta para sacar lo peor de ti. Dios nos prueba para darnos más. El diablo nos tienta para quitarnos lo que tenemos. Dios prueba para hacerte crecer. El diablo tienta para hundirte más. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nunca el diablo nos va a tentar para lanzarnos a otro nivel, para hacernos brillar más, para hacernos más fuerte. Siempre Satanás va a tentarnos para quitarnos lo que tenemos y burlarse de nosotros y destruirnos. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dice, vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Hablo de esto porque muchas veces, como los cristianos, muchas veces somos muy callados, pero muchas veces estamos repitiendo un pecado o estamos cometiendo un pecado. Puede ser adulterio, puede ser fornicación, y esto no va en un cristiano, en un hijo de Dios. Si un hijo de Dios, algo que lo caracteriza es una persona que puede vencer el pecado,
que puede avanzar a pesar de ser un cristiano, es que tú vas a resistir las tentaciones y Dios nos va a dar la fuerza y la capacidad para poder vencer las tentaciones. Yo recuerdo cuando yo llegaba a Tecate recién convertido, era muy difícil porque llegar a Tecate era un horno de tentación. Tecate para mí es donde rolaba la heroína y todas las drogas que yo usaba. Llegar a mi casa era un horno también de tentación. Llegar a mi casa donde todos mis hermanos, ahí era una conecta y era una cosa muy fuerte. Pero Dios permitió que yo fuera tentado porque Dios me quería hacer fuerte respecto a la tentación. De hecho, cuando yo me convertí, a un lado mío dormía un hermano como 1,5 metros y mi hermano usaba drogas. Yo recién convertido y desarrollé esa capacidad de poder resistir las tentaciones. Y todavía sigo siendo tentado, todavía batallo con las tentaciones. En el centro, en el ministerio, a veces es uno tentado a acaparar, a adueñarse de cosas, pero no es así. Uno tiene que estar resistiendo la tentación de la codicia. Yo le decía el otro día a uno de los servidores, le dije: tú te fijas, los carros que están aquí no están a mi nombre, yo los puedo poner a mi nombre, pero no están a mi nombre porque son del ministerio. Tenemos cerca de 10 carros en el ministerio, ¿verdad? Y yo nomás tengo un pick-up en el que me muevo y un carrito mi esposa en el que nos movemos, punto, ¿verdad? Y una moto de 2 llantas, y que cuando hago que me huele la greña y es lo que hacemos, ¿verdad? Pero trato pudiera yo hacer más cosas, pero tengo que resistir esa tentación. Dice que los reyes no podían tener muchos caballos, dice que el rey no podía tener muchas mujeres, dice que los reyes no podían tener muchas cosas, tenían que guardar su corazón de la codicia, de la tentación. Y en el ministerio muchas veces vienen tentaciones. Entonces, no significa que cuando estamos en un ministerio como un orfanatorio, un centro de rehabilitación o una iglesia, no significa que no somos tentados, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, quiero leer este verso porque es interesante. Dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Lo que pasa es que el cristiano a veces pensamos que estamos firmes y nos descuidamos. Podemos creernos que no vamos a sufrir una tentación y nos podemos descuidar. Jesús dijo que teníamos que orar constantemente porque estamos rodeados de debilidad, tú y yo, y va a venir el ataque. Entonces, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Esta parte me gusta. En la tentación dice: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cada vez, lo que dice este texto, lo que dice el apóstol Pablo, que cada vez que viene una tentación, la mujer ajena, dinero mal habido, o sea, cada vez que viene una tentación, dice aquí claramente que se presenta una salida. O sea, hay una puerta de escape, hay una puerta de emergencia donde podemos salir tú y yo. No significa, si viene la tentación y que nos va a agarrar en la esquinita y que no tuvimos escape. A cada uno, cuando se nos presenta, tenemos esta garantía en la palabra de Dios, tú y yo, que cada vez que viene una tentación, se presenta también una puerta de escape donde tú y yo podemos salir corriendo. Se me viene a la mente José el soñador. Guapetón, de 17, 18 años, solterón. Estaba viviendo en la casa de Potifar y como segundo del rey en Egipto. Y tenía una doña muy guapetona, doña Poti. No menciona el nombre, pero si él se llamaba Potifar, pues le decimos a ella, pues doña Poti. Y doña Poti le puso los ojos a José el soñador. El hombre salió lejos
Y José, como era un joven guapo, pero rechazado por sus hijos, por sus hermanos, perdón, rechazado por su propia familia, él podía haber dicho: ¿a quién le dan pan que llore? Y podía haber caído a la tentación. Pero José sabía que Dios tenía un propósito para él. Era un joven que tenía temor de Dios en su corazón. Era un hijo de un héroe de la fe, de Jacob. Ese era José. José, dice la Biblia, que cuando la mujer se le acerca y le dice: ¡hey! Se la cantó directa. No le dijo por si acaso, no, se la cantó directa. Le dijo él, dice: vamos a acostarnos, le dijo. Como que le urgía a doña Poti. Y José, el soñador, dice la Biblia, es más, pueden leerlo en Génesis, pueden leerlo. Dice que doña Poti, las vestiduras de la gente era como una bata. Y dice que doña Poti le agarró la ropa y se la jaló. Y José, bichi, desnudo, salió corriendo por el jardín, porque al mismo tiempo que le llegó la tentación, se presentó una puerta exit, de escape, donde él tenía que salir corriendo. Y José salió corriendo, fue librado de la tentación porque tenía temor de Dios. Esa es una historia que podemos platicar de él. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El corazón es engañoso. El corazón, muchas veces, el corazón, cuando hablamos que es engañoso, no es el tema, pero muchas veces cuando a un ser humano se le antoja a alguien o le gusta a alguien, puede pensar que es amor, pero puede ser un amor erótico, puede ser un amor, puede ser que está sufriendo una tentación con esa persona del sexo opuesto. No es amor, sino que es una atracción carnal. Y es lo que sufrió David. Yo quiero hablar de David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Otro héroe de la fe que viene en Hebreos 11. Pero quiero mencionar lo que él sufrió. David fue un hombre, es más, David se caracterizó, el rey David se caracterizó como un hombre que confiaba plenamente en Dios. David fue un hombre que tenía pasión por Dios. David era un hombre que adoraba a Dios en las buenas y en las malas. Pero David, escucha esto, David era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Me gusta hablar de esto porque esa es transparencia. Hay que hablar lo que la neta, lo que batallamos tú y yo. Dijo alguien por ahí, ya es más, hay un proverbio que dice: el pecado es sabroso en oculto. José fue librado de la tentación, llegó a ser gobernador de Egipto. ¿Te das cuenta cómo resistió una tentación y cómo Dios levanta a José y llegó a ser gobernador de Egipto muchos años después? Ya no te digo lo que le pasó a José, pero llegó a ser gobernador. Un hombre que resistió tentación y resistió tentación. Capítulo 11, versículo 1, leamos esta historia y te la dejo de tarea, la puedes leer en tu casa. El capítulo 11 y 12 está bien interesante del pecado de David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David tenía que salir a la guerra. David tenía cosas que hacer. Como rey y como guerrero, él tenía que ir a la guerra. Pero dice aquí que David se quedó en Jerusalén. David, escucha, evade una responsabilidad. O sea, él evade una responsabilidad y manda a la gente y él se queda.
Aquí el problema de David, que si él se hubiera quedado como lo hizo Moisés en la montaña, si David se hubiera quedado allí para decir: David, voy a orar por los reyes, pero no se quedó para eso David. No se quedó para buscar a Dios. David se quedó en Jerusalén. ¿Para qué se quedó en Jerusalén? Para pelar el ojo, para andar de mirón. Para eso se quedó David en el palacio en Jerusalén. Y dice en el versículo 2, dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y la vio David desde el terrado donde estaba David, desde allí, con sus chanclas y sus shorts, y de ahí miró a una mujer que se estaba bañando, Betsabé. Y dice que no era cualquier mujer, tenía material. Y la vio David. La vio David cuando se estaba bañando, y yo creo que David no la miró y dijo: ups, me meto ahorita. A veces pasa esto. Miramos a alguien que nos atrae. Ups, eso está bien. Todos lo pasamos esto. Dijo alguien: si tú ya volteas la segunda vez para ver a la mujer, dice, ya estás pecando. Alguien dijo por ahí: yo por eso desde la primera vez me le quedo mirando. Pero no es por ahí el asunto. Es mirarla, porque es cierto, tú vas a un lugar donde o de repente miras una mujer que anda escotada y que anda enseñando su material ahí, tú la ves y como hombres, pero y tú ya volteas y hasta ahí está bien. Pero si ya te quedas ahí y se te abre la boca y lo sale baba por ahí, y cuidado. Escucha esto. David miró a la mujer que se estaba bañando, la observó y la observó y la siguió observando. ¿Cómo se llama esto? Codicia. La empezó a codiciar. Mamacita, dijo. O sea, lo que es, la empezó a codiciar. La empezó a codiciar. Era una mujer casada. Dice que su esposo se llamaba Urías Eteo, era un soldado de David, era esposa de uno de los soldados de David, y la empezó a mirar y la siguió mirando y continuó mirándola. Se llama codicia. Y sus deseos carnales empezaron a revivir y David empieza a codiciar y dice: el mal deseo ya de David estaba hirviendo. Y sigamos leyendo. Dice así, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Otro asunto. ¿Quién es? Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y fue el pecado de David. Un hombre ungido, un rey. Es más, la Biblia dice que era un hombre, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no por eso David dejó de ser un hombre de carne y hueso. No por eso dejó de ser un hombre de carne y hueso. Era un hombre como tú y como yo. Y le abrió puertas a la codicia, le abrió puerta a la tentación. Y dice que preguntó quién era aquella mujer. Dice que manda a traerla. Y como tenía autoridad porque era rey, no se acordó lo que dice Deuteronomio 17. Los reyes no pueden tener muchas mujeres. Y David pasó por alto esa escritura. Y David dice: pues soy rey, lo puedo hacer. Su esposo anda en la batalla, dice, pues se acostó con ella. Si tú lees capítulo 12 y 13 y 14 hasta el 15 de Segunda de Samuel,
Vas a mirar toda la lista de toda la consecuencia que le vino a David por unos minutos de placer. Por unos minutos de placer. Le vino una consecuencia terrible. Es más, para empezar, el hijo la embarazó y el hijo se murió. Y no solamente eso, no me quiero meter mucho en el tema, mandó matar al esposo para ocultar su pecado. Un hombre, un héroe de la fe, cayó en un pecado terrible. En la historia tú lo puedes leer, vivió David. Al mismo tiempo vinieron consecuencias. Dicen que había un niño que se portaba muy mal con sus papás, era rebelde. Y el papá le decía: mi hijo, tú te portas bien mal, dice, nunca obedeces, llegas tarde a la escuela, le avientas el desayuno a tu mamá, no le ayudas a lavar trastes, te levantas tarde, no le atinas cuando vas al baño. Bueno, un desastre el chamaco. Y el papá le dijo: mi hijo, dice, papá, no seas exagerado, le decía al niño, dice, no la riego tanto, sí la riegas un montón. Es más, mi hijo, para que sepas que la está regando un montón cada vez que tú la riegues. Y mira una puerta en su casa, una puerta de madera, y dice: cada vez que tú la riegues voy a clavar un clavo en la puerta para que te des cuenta cuántas veces tú la riegas, le dijo al niño. Y el niño le dijo: está bien. Y se portaba tan mal el niño que el papá tapizó toda la puerta de clavos. Y un día le habló a su hijo y le dice: mira, mi hijo, nomás para que te des cuenta que cómo la está regando, dice, ya no me queda ni un lugar donde clavar un clavo en la puerta, dice, tan mal que te portas. Y eso trajo convicción de pecado al niño, y el niño empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y dice: papá, me voy a portar bien. Le dijo: ahora cada vez que tú te portes bien, cada vez que tú obedezcas, dice, cada vez que tú obedezcas, yo con este mismo martillo voy a sacar un clavo de la puerta. Dice, quiero saber qué tan bien te vas a portar. Quiero ver frutos, le dijo el papá al niño. Quiero ver frutos de arrepentimiento. Le dijo el niño: está trato hecho, papá. Se portó tan bien que el papá empezó a sacar clavos, a sacar clavos. Y al final el papá le habla al niño y le dice: mi hijo, te felicito. ¿Por qué, papá? Te has portado re bien. ¿De veras, papá? Sí. Es más, ven, dijo. ¿Te acuerdas la puerta cómo la tapizaste de clavos? Sí, dijo el niño, sí. Mira, dice, ya saqué todos los clavos. Cuando te digo que tiendas la cama, la tiendes. No me haces muecas cuando te mando a la escuela. Haces la tarea. Has aumentado tus calificaciones. No le rezongas a tu mamá. Eres un niño más obediente. Y ella dice: ya sacaste todos los clavos. Y el niño volteaba a ver la puerta y seguía agüitado. Y le dijo el papá: mi hijo, ¿que no estás contento? No mucho, papá. ¿Por qué? Le dijo el papá al niño. ¿Por qué no estás muy contento? Quedaron los hoyos en la puerta. Siempre va a haber consecuencias. Siempre. Cuando llegan los hombres al centro, a veces empezamos a llorar. Son consecuencias. Es más, hasta la fecha tú y yo vivimos consecuencias del pecado de Adán y Eva. Hasta la fecha. ¿Sabes por qué sentimos esa sensación en nuestra carne? Traemos la naturaleza de Adán, pero también tenemos la naturaleza de Cristo. Y tú te vas a dar cuenta que quieres las cosas de Dios, pero de repente tu carne te va a pedir pecado. Entonces traemos la naturaleza de Adán. Los agujeros quedan. Esos agujeros solamente la sangre de Cristo los puede tapar. Solamente la sangre de Cristo. Y David la regó. ¿Y sabes por qué la regó David? Quiero hablar unos puntos. ¿Por qué David la regó? Era un hombre ungido, era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que le gustaba orar. Estacionó su fe activa. ¿Por qué la regó David? Estacionó su fe activa. La estaciona él cuando no la tenía que haber estacionado. Mucho cuidado. Dice: un corazón ocioso, una mente desocupada es un taller del diablo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Estaciona su fe no para buscar a Dios, sino para estar de mirón. Una fe ociosa y pasiva es un pecado de omisión. Él no cometió pecado de comisión cuando dejó de ir a la guerra. Escucha esto.
Eso se llama pecado de omisión. ¿Sabes cuál es el pecado de omisión? Es lo que dice Santiago 4:17, donde dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, si tú y yo ya sabemos orar y tú y yo voluntariamente yo descuido mi oración diaria, estoy cometiendo un pecado de omisión. Tú sabes que te tienes que congregar los domingos y tú dices: no me voy a congregar al domingo, me voy a aventar el fútbol ahora. Estás cometiendo un pecado de omisión. No es un pecado de comisión, pero es un pecado de omisión, porque tú sabes hacer lo bueno y lo estás evadiendo. Tú sabes que le puedes testificar a alguien, tú sabes que puedes orar por un enfermo, pero si no lo hacemos. El otro día miré una familia, y cuando ellos iban saliendo para Tijuana, era el sábado, casi las 9, y cuando estábamos ahí con esa familia, me sentí mal por no orar por ellos. No se lo dije a Eri, pero cuando yo llegué a la casa me sentí mal porque no oré por ellos. Tenía que haber orado por ellos porque van a emprender carretera, porque lo practico, estoy acostumbrado a hacerlo y no lo hice y me sentí mal. Y le dije: Señor, perdóname porque no oré por David y por Norma y sus hijos. Agarraron carretera, no oré por ellos. Y es un pecado de omisión. El pecado de omisión es emprender el viaje para cometer un pecado de comisión. Esto es bien interesante. Cuando David no fue a la guerra, está cometiendo un pecado de omisión. Y el pecado de omisión lo llevó al pecado de comisión, o sea, cometer un pecado. Entonces debemos de tener tú y yo mucho cuidado. El cuerpo humano, según los que estudian el cuerpo del ser humano, el cuerpo humano tiene más de 600 músculos. El que más trabaja en el cuerpo humano es el corazón, bombea sangre. El otro músculo que tenemos los seres humanos en el cuerpo, que trabaja mucho, más en los hombres, es la mandíbula. Cuando comemos, si no sabías, la mandíbula tiene hasta 200 libras de presión. Por eso un pedazo de carne que está pegado al hueso, los hombres. La mujer: ay, está muy duro. Pero los hombres, si tiene buena parrilla, le vas a arrancar el pedazo ahí de carne. Si no está bien cocida la carne, tú vas a agarrar el hueso y le vas a arrancar. Otro músculo que tenemos es la mandíbula. Es muy fuerte ese músculo. Pero existe un músculo para decir no a la tentación. Es un músculo, es el 601 de los músculos del cuerpo. Es un músculo invisible. Alguien le nombró el músculo no. Para saber decir no. Aunque te sonría bonito, aunque parezca bonita la manzanita, aguas. Ese músculo se llama el dominio propio. Alguien dijo: el que no tiene dominio propio puede tener demonio propio. Au. Alguien dijo el músculo no. Y eso fue lo que David no pudo hacer, porque el pecado de omisión lo llevó a un pecado de comisión. Hombres que están en el programa, no vivamos un cristianismo de corral. No. Desarrolla ese músculo al decir no. Yo recomiendo el ayuno. No es malo, no es pecado comerte un plato de comida, pero cuando tú y yo practicamos el ayuno, tú dices: yo me privo de este desayuno. Tú estás desarrollando el músculo, no, estás desarrollando el músculo del dominio propio. Voluntariamente tú estás privando. Hay un pastor en Colombia que a sus jóvenes 3 meses los mete a un ayuno, no de comida, sino de comer chatarra, de mirar televisión, de ir al cine, de meterse al Facebook, de meterse a internet, de todo eso. ¿Para qué? Para que los jóvenes desarrollen el músculo invisible que se llama el dominio propio. Y lo necesitamos todos. Una persona que nunca ha practicado el ayuno. Por eso Jesús, cuando estaba en el ayuno sus 40 días, dice que vino el tentador y vinieron tentaciones sobre Jesús. Pero Jesús pudo con la palabra decirle al diablo no. David, cuando se arrepiente, Salmo 51, versículo 3,
Reconoce David, nunca ocultó su pecado, lo ocultó unos meses, quizás un año. El profeta Natán le levanta el jorongo a David, le dice: ¿sabes qué, David? Tú le regaste bien feo. No hay nada oculto que no salga a la luz. Porque yo reconozco mis rebeliones, dijo David. Salmo 51 es el arrepentimiento de David. Y David nunca ocultó su pecado, ni en la Biblia. Él pone allí, escribe, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, David como diciendo: soy un hombre de carne y hueso y estoy rodeado de debilidad y tengo tentaciones por todos lados. Eso dijo David. Tú y yo nos tenemos que cuidar mucho de esto. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 10 del Salmo 51. David lo engañó su corazón. Él no dice: cambia mi corazón, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que dice David. Se arrepiente David de su pecado. La riega delante de Dios. Le duele a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Le duele haber pecado contra Dios. Hay veces que la conciencia nosotros la vamos adormeciendo de tanto pecar, de tanto pecar, de tanto pecar. Y tú pecas, y si eres un hijo de Dios te vas a sentir mal. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú vas a decir: le voy a seguir dando vuelo a la hilacha, y voy a la iglesia y voy a engañar a todo mundo que soy cristiano y traigo una Biblia bajo el brazo y aprendo el lenguaje. Gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, Dios te bendiga. El lenguaje cristiano no vale aquí. ¿Con qué pecado estamos lidiando tú y yo? David se arrepintió. David se arrepintió. Lo que pasa es que muchas veces hacemos cosas, echamos mentiras, echamos otra mentira y decimos: no pasa nada. Hubo un señor que su vecina tenía una perrita. Y la vecina un día le dijo al vecino, le dice el vecino, me gusta mucho su perrita, señora. Una señora que tenía mal de Parkinson. Dice: a mí me gusta mucho su perrita. Dice: ¿le gusta mi perrita? Sí. Dice: ¿se la regalo? No, dice: nomás le estoy diciendo que está bonita la perrita, pero no tanto así para que me la regale. Yo a veces le digo a alguien: oye, está bien bonita tu camisa, ¿te la regalo? No, yo no tengo espíritu bajador, ni te estoy bajando con un lenguaje cristiano tampoco. No es mi línea eso, andar bajando cosas. Digo: te estoy diciendo solamente que está bonita tu camisa, punto. Y le dijo la señora, dice: le voy a regalar la perrita. Dice: de veras, me gusta mucho su perrita. Una perrita así, chihuahueña. Y le dijo: nomás que esta perrita tiene un problema. Y el señor dijo: ¿qué problema tiene la perra? Yo la veo bien. Dice: es que no ladra. ¿Cómo que no ladra? No, dice: es que esta perrita, dice, cada vez que pasaba alguien, una ladradera, la perrita, dice: yo estoy mala de los nervios, dice, mal de Parkinson. Con este bastón, dice, le pegaba en la cabeza: cállese, perra ladrona. Y le pegaba a la perra, le pegaba. Y dice: tanto la golpeó que un día la perra dejó de ladrar. Así es la conciencia. La conciencia empieza a ladrar. ¡Ey! La regaste. ¡Ey! La volviste a regar. ¡Ey! La volví a regar. Y si repetimos y practicamos, deja el tiempo en que se llama conciencia cauterizada. La conciencia deja de ladrar como la perrita. Sí. Tú y yo tenemos que ser muy honestos. Un hijo de un pastor se metía al baño y cuando a él le daban ganas de masturbarse en el baño, le hablaba a su papá: papá, ayúdame, deja la puerta abierta, quédate aquí, papá. Y el papá ahí se quedaba: ¿qué pasó, mi hijo? Es que estoy luchando con esto. Está bien. Muy comunicativos con tu gente íntima, la que te rodea. Mucho cuidado. Dios quiere una iglesia limpia, santa, sin arruga. Que seamos muy honestos tú y yo en cuanto al pecado, en cuanto a las tentaciones.
Tenemos que ser muy honestos. El pecado es sabroso en oculto. David lo hizo en oculto. Y un día el profeta Natán le dice: lo que tú hiciste en oculto, dice, un día lo va a sacar Dios a la luz del sol. No hay nada oculto que no salga a la luz. Me dio mucho gusto porque en la semana un hombre que estaba viniendo aquí a la iglesia dice: necesito volverme a internar. Y me gustó eso. Le dije: yo ya te lo iba a decir. No, dice, es que la estaba regando, necesito meterme otra vez al centro. Eso te da gusto, gente honesta, gente que te habla con la verdad. O sea, y esto no es para los muchachos del centro, es para todos, incluyéndome yo. Para todos. Me gustó esto, dice: pero Dios es fiel. Primera de Corintios 10, 12 y 13 dice: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Quiere decir que sí podemos aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y el mayor ejemplo que tenemos, fue Jesús. Por eso Jesús debe ser nuestro enfoque, tuyo y mío. Debe ser nuestro enfoque. Hace muchos años yo llegué a la casa de mis padres. Mis hermanos vendían heroína y yo me encontré un papel de aluminio. Y cuando yo veo el papel, yo no ignoro lo que es, porque ya había vivido yo en esa línea, en ese ambiente. Cuando yo veo el papel y lo abro, lo tiento, fíjate lo que hice. Lo tiento, sé que es droga. Lo abro, lo veo abierto, lo huelo y lo tiro al baño. Y dije yo: gloria a Dios, no hay otro como yo. Al día siguiente le estaba cortando el pelo a mi director de la escuela. Y cuando le estaba cortando el pelo, me dice él, cuando le estaba cortando yo el pelo aquí así, me dice: oye, Rosas, dice, párale poquito, me dice. Y a mí, si yo para enfrente, me dice: anoche te soñé. ¿Cómo me soñó? Me dice él, dice: te soñé que le estabas haciendo un tatuaje a alguien en el cuello, y me acordé ahorita que me estabas pasando la máquina por la nuca. Dije: ¿eso soñó? Sí. No, dice, ¿cómo cree? Y se me quedó mirando así, me penetró su mirada y me dijo él, dice: ¿qué pasó ayer? Dije, le voy a contar mi triunfo, mi victoria. Y le dije, fíjese que me encontré esto en la casa, lo toqué, lo abrí, lo vi, lo olí y lo tiré. Y me dijo él: codiciaste, me dijo él. Codiciaste, dice. Y Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en el corazón. Cuando él me dijo esto, me sentí mal. Me dice: ¿ya le pediste perdón a Dios? No, le dije, para mí fue un triunfo porque no me drogué, pero la codiciaste, me dice. Todos esos pasos que tú me dices, que la agarraste, que la tentaste, que la abriste, que la vistes y que la oliste y que todo, histe. Y a veces nos pasa a nosotros: es que no pequé, es que no. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Termino con esto, Hebreos 2:18. Y quizás la semana que entra sigamos hablando del mismo tema. No quiero que nadie falte, por favor. Tráigase a alguien, es más. Necesitamos estos temas. Mas en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Jesús padeció la tentación, es porque tú y yo también podemos soportar la tentación. No estamos solos. Dice que fiel es Dios y tenemos al Espíritu Santo. Ustedes no han escuchado o no han leído cuando Jesús fue al desierto. ¿Quién impulsó al desierto a Jesús? Ahí miramos la prueba de Dios y la tentación de Satanás. Ahí miramos. ¿Quién impulsó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Es Dios mismo, lo impulsa al desierto. Y Dios no ignoraba lo que le iba a suceder a Jesús en el desierto. De hecho, cuando viene la primera tentación, no llega Dios y dice: ay, pobrecito de ti, vente para que no seas tentado. No, ahí lo dejó el Padre, ahí lo dejó el Espíritu, ¿verdad? Pero dice la Biblia que un versículo antes dice que Jesús había sido lleno del Espíritu. Cuando vino la tentación, Jesús tenía poder del Espíritu dentro de él para resistir la tentación. Hoy en día los jóvenes, hubo estadísticas que ahora en el encierro de la pandemia el año pasado, mucho joven cayó atrapado en la pornografía, mirando basura y media en el Facebook y en internet. Basura y media. Pero el Señor nos quiere dar la victoria. En la mañana estaba leyendo una cita donde Jesús en el Getsemaní, capítulo 22, versículo 42 de Lucas. Jesús está en el Getsemaní y Jesús 100% hombre, 100% Dios. Y donde dice 100% hombre, un hombre de carne y hueso, Jesús, el hijo de María, hijo de José. Cuando está en el Getsemaní, él dijo algo. Jesús dijo: si es posible que pase de mí esta copa. Ahí está su humanidad. ¿Sabes? Y lo estaba leyendo en la mañana y se me venía, aunque no dice allí, pero es una tentación que estaba pasando Jesús en Getsemaní. Estaba pasando una tentación a esquivar, a evadir la cruz, evadir tu salvación, evadir mi salvación, evadir mi liberación, evadir tu liberación. Jesús estuvo tentado en su carne y dijo: que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga. Vino el músculo, no el dominio propio que da el Espíritu Santo, donde Él dice: no, dice: sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Voy a ir a la cruz. Voy a ir a salvar a la humanidad. Voy a ir a darle poder a los hombres y a las mujeres para que no estén cayendo una y otra vez en el pecado. Jesús es tu redentor y es mi redentor. Él es tu fuerza, Él es mi fuerza. Él es tu esperanza, Él es mi esperanza. Y el Espíritu Santo me dice en este momento, y no soy de los que estoy diciendo, siempre diciendo que el Espíritu Santo me está diciendo, pero el Espíritu Santo en este momento nos quiere dar fuerza a ti y a mí, nos quiere llenar el Espíritu Santo para resistir tentaciones. En la semana tú vas a atravesar tentaciones. En la semana, esta semana que pasamos, atravesaste tentaciones. Algunos de ustedes se dieron a esa tentación. Algunos de ustedes cayeron y estás ahí callando y ni a Dios ni siquiera le has dicho: reconozco que la regué. No le hemos dicho, pero en este momento es un momento de confesar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, tú y yo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Y el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros en este momento para llenarnos, para darnos poder, para poder ejercer ese músculo que dice no a todo aquello que Dios detesta y aborrece. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Uy, no digan esa palabra en la iglesia porque la gente no le va a gustar. No, Señor.
Es con algo que lidiamos. Hace poco una persona me dice: me gusta venir aquí a la congregación, dice, porque toda la gente nos miramos como todos igualitos, todos estamos lidiando con problemas y con broncas. Y me gustó esa forma de decir de esta persona. Dije, yo quiero decir que no queremos aparentar algo que como que tú y yo somos los intocables. No, somos tentados todos, y todos estamos batallando con problemas en este cuerpo y con las cosas que nos rodean. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que tú y yo no podamos soportar. Siempre va a mandar la tentación a la pura rayita, de acuerdo a tu capacidad. No, es que Dios se pasó conmigo y no la luché bien fuerte, no la pude soportar. No. Dios tiene tanto el cuidado y el control que la manda a la pura rayita, hasta donde podemos tú y yo. Hasta donde podemos. Pónganse de pie, por favor. Yo te voy a invitar a que tú allí en tu lugar le digamos a Dios: Dios, cedí a la tentación, no nos vamos a asustar, no nos vamos a persignar. Si tú la regaste, es algo con lo que toda la gente lidiamos. El asunto aquí es hacerlo y no estar ahí apapachando ni practicando lo que hemos hecho que ofende a Dios. Vamos a decirle a Dios: perdona, Señor, mis pecados. Reconozco que soy un pecador y no practico el pecado, Señor, pero tengo una tendencia, tengo una naturaleza de Adán, pero también tengo la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Adán se hace fuerte cuando yo cometo pecados de omisión, pecados que evado responsabilidades, que evado mi tiempo de oración, que hago a un lado la Biblia, que no quiero Biblia. La naturaleza de Adán empieza a engruesar, empieza a hacerse más fuerte, y es cuando no puedo lidiar con el pecado. Señor, ayúdanos a desarrollar el músculo, Señor, el músculo del dominio propio, porque tú, Señor, no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, Señor Jesús. Todos hemos sido tentados en alguna ocasión, Señor, y no queremos consecuencias, Padre. Líbranos de ofenderte. Yo sé que tú vienes por una iglesia santa, limpia y sin arruga, Señor, porque sin santidad, sin la cual nadie te va a mirar. Señor, lávanos con tu sangre, perdona nuestros pecados. Te confesamos, Señor, el pecado. Si tú le puedes confesar por nombre el pecado, ahí hazlo, ahí en voz baja, en voz silencia. Ahí Dios no quiere avergonzarte. Ahí silenciosamente, allí Dios escucha la oración de tus labios, aunque no salga con una voz audible, pero díselo como en un susurro, así: Señor, perdóname, Señor, perdóname porque he codiciado. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. La sangre de Cristo, Señor. La fe y la tentación. Tú y yo tenemos la fe. Es el hombre, la característica, la naturaleza de Cristo. Pero la naturaleza de Adán nos puede engañar. En el nombre de Jesús, Señor, fortalécenos en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Ahorita que esté la alabanza vas a tener un poquito más de libertad para hacerlo. Mira, cuando no confesamos, no le pedimos perdón a Dios, no le pedimos a Dios la fortaleza, la sabiduría, la habilidad para resistir la tentación, vamos a seguir batallando, y es muy probable que la perrita deje de ladrar, que la conciencia deje, que el Espíritu Santo deje de redarguir. Vamos a decirle a Dios. Ahorita mientras cantamos, vamos a cantar algo sobre el Espíritu Santo, y yo quisiera que ahí en el momento del canto, si tú quieres aprovechar de decirle a Dios: Dios, engañosos el corazón y perverso, ¿quién lo va a conocer? El único que lo conoce es Dios. En el nombre de Jesús.